Hola, feliz solsticio de verano y si no estás viendo este vídeo cuando es el momento del solsticio de verano, pues quédate de todos modos porque voy a estar tratando un tema que es, bueno, de interés universal y que siempre va a ser importante, especialmente cuando estamos tratando de mejorar el diseño de nuestras intervenciones permaculturales, la ubicación de un sinfín de factores en un bosque alimentario, en un huerto o cerca de una casa. Y quedaros porque si no es el momento del solsticio, esto lo vas a poder utilizar cuando sí lo sea, cuando sí sea el momento del solsticio de verano y el de invierno. Ahora yo vivo en el hemisferio norte, con lo cual el resto del vídeo se orienta sobre todo hacia las personas que vivimos en este hemisferio, pero es de validez bastante universal y le vais a poder dar la vuelta quienes estáis en el hemisferio sur y viváis el verano en el momento opuesto a quienes vivimos en el hemisferio norte. Bien, ¿por qué aprovecho para hablar de sombras en un momento como este? Bueno, pues porque es el momento en el que hay menos sombras. El momento del solsticio de verano es ese momento en el que el Sol está en su mayor altura, su mayor paralelo norte desde el Ecuador, en el tránsito, en el momento del ciclo de traslación de la Tierra alrededor del Sol del año, ¿vale? Es el momento en el que el Sol está más arriba y por tanto cae, incide en la vertical y de manera más plena y directa y hay más irradiación y más calor, o al menos más, vamos a decir, ángulo de incidencia y menos sombra. Puede haber más calor en otros momentos, porque el clima está sujeto a un sinfín de variables y puede haber más calor en otros momentos, pero no puede haber más incidencia de rayos solares. Y eso es muy importante para el mundo de la permacultura, la agricultura en general y diríamos que la supervivencia en tiempos de cambio climático. Entonces, esto es un momentazo, chicos y chicas, aprovechad este momento para salir al campo a hacer algunas fotos, utilizar los planos que ya tenéis y si no tenéis ninguna de esas dos opciones, dibujos, aunque la opción de los dibujos es la más vaga, imprecisa. Y bueno, también podríais marcar con piedras, objetos, un poco de pintura en el suelo donde caen las sombras. Em, el caso es aprovechar hoy o muy cerca del solsticio para ir a campo y hacer estas observaciones. No pasa nada si pasan 2 días, si pasan 3 días, si es poco antes del solsticio o poco después, porque hablamos de cambios milimétricos que no van a alterar de manera muy significativa lo que diseñéis y cómo decidáis ubicar las cosas. Pero si lo hacéis cerca del solsticio, es verdad que os beneficiáis de la mayor precisión posible y eso siempre se agradece para ir sobre seguro. Al menos yo soy de ese tipo de personas que cuanto mejores son mis medidas, más tranquilo me quedo, aunque quizás no necesite un nivel milimétrico cuántico de precisión. En fin, aprovechad para ir a campo ahora. No esperéis una semana, 10 días, no, id ahora. Hablando de sombra, vamos a pasear un poquito por el huerto de un amigo. Estamos en un momento cerca del mediodía y podemos observar cómo efectivamente pues hay menos sombras que las que acostumbramos a ver en un momento de otoño, invierno. Es un momento en el que las sombras al mediodía son mucho más pequeñas y queda al descubierto mucho más suelo y quedan protegidas a la sombra en este tiempo que se va sobrecalentando el clima, quedan protegidas a la sombra muchas menos plantas. Entonces, todo esto son reflexiones importantes de entrada. Me voy a ubicar a la generosa sombra de una encina y os voy a seguir contando. ¿Para qué he pensado yo que puede ser interesante disponer de un buen estudio de sombras? Bueno, pues
Es especialmente importante para huertos, bosques alimentarios y todo lo que en permacultura se consideraría la zona 1. ¿Qué es la zona 1? La zona 1 es la zona que está más próxima a donde yo paso más tiempo. Eso normalmente puede ser mi casa, si es que vivo sobre el terreno, o puede ser pues el lugar donde tengo pues una casita de aperos o el lugar donde resida o duerma. Entonces esa zona casi que seguro que lo vamos a querer tener sombreado en un clima que tiende a la desertificación y vamos a querer tener probablemente árboles caducifolios y algunas de hoja perenne, posiblemente. Y todas estas reflexiones se dirigen especialmente a este tipo de ubicaciones. Entonces, ¿para qué me puede interesar disponer de un estudio de sombras? Lo primero, para planificar las asociaciones de cultivos, si voy a utilizar la sombra de unos cultivos más altos para proteger el desarrollo de otros cultivos. Esto podría considerarse un gremio colaborativo, una asociación favorable, que busca reducir el impacto de irradiación solar a las plantas, arbustos, árboles más jóvenes. Se suele considerar que el más alto es el pionero, o se le puede llamar así, y entonces si yo dispongo de mis fotos o mis mapas, mis esquemas de cómo están las sombras en el momento del solsticio de verano, gracias a eso voy a poder ver quién queda dentro y quién queda fuera de la sombra. ¿Mirando hacia dónde? Mirando hacia el norte, que es la parte que se queda generalmente a lo largo del año más sombreada por el sol que está al sur si vivo en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué más? Me puede servir para decidir la ubicación de un huerto de verano. Los huertos de verano, yo he llegado a la resolución de que si no dispongo de un túnel de sombra, un invernadero que pueda transformar en una estructura para dar sombra a los cultivos de verano, si no dispongo de eso y no lo voy a instalar, no lo voy a hacer, probablemente lo más adaptado a los veranos que vienen es un huerto a la sombra de un árbol grande. Puede ser, y quizás debería ser, un árbol caducifolio para que esa misma parcela pueda pueda coger un huerto de invierno y yo pueda hacer las debidas rotaciones de cultivos, porque es muy importante que toda la microflora, la microfauna del suelo puede transitar por diferentes tipos de cadenas tróficas, diferentes bichos, seres, intercambios y reacciones químicas a lo largo del año, porque si siempre estoy poniendo el mismo tipo de plantas, si fuera un huerto de verano y solamente estuviera poniendo siempre solanáceas, probablemente a medio y largo plazo desarrollaría patógenos en el suelo que serían problemáticos para esos cultivos, con lo cual probablemente sería interesante que ese gran árbol fuera un árbol caducifolio. Bien, entonces, ¿para qué más me sirve ubicar las sombras mínimas del año? Pues me podría servir para decidir dónde voy a ubicar una pila de compost y que no me quede fuera a la luz, por ejemplo aquí, recibiendo el calor que ya le va a sobrar, porque si es un compost que cumple todas las condiciones mínimas, ya va a tener temperatura propia. Entonces, si lo tengo al sol, se va a tender a secar y voy a tener que aportarle más agua de la que seguramente dispongo o de la que seguramente quiero invertir. Entonces, el compost, sobre todo en esta clase de condiciones áridas, desertificantes, el compost siempre a la sombra.
Si yo sé exactamente dónde cae la sombra mínima, sé que eso es un lugar acertado para ubicar la pila de compost o una estación de compostaje. Bien, ¿para qué más me puede servir ese mapa de sombras mínimas del año? Bien, pues para ubicar otra cosa que también tiene que estar siempre a la sombra, por varias razones. Un váter seco. Yo soy muy de la idea, y lo iré diciendo en este canal, que todas las casas de campo tienen que tener váter seco. Es un derroche increíblemente estúpido de agua y de un recurso fertilizante tirar de la cadena. Pero ya os daré caña con ese tema en otra ocasión. A decir que tiene que estar a la sombra. Uno, pues porque no quieres que ir al baño sea una experiencia de asarte, ¿verdad? Pues esa es una de las razones. La otra es que allí estás haciendo un compostaje in situ, y si vas a sobrecalentar, porque lo tienes al sol, ese depósito, mal asunto. Quizás tendrías que terminar aportándole algo para bajarle la temperatura, más agua, cuando el objetivo del baño seco, uno de ellos, era evitar el uso de agua. Con lo cual, bueno, ahí queda. Finalmente, otra ventaja de tener un mapa de sombras mínimas del año podría ser identificar las zonas más descubiertas que quizás queramos sombrear de manera artificial, con una malla, una tela, o directamente sobre el suelo, posiblemente un acolchado, posiblemente si hablamos de un espacio pequeño como un huerto, pues aumentar o al menos garantizar que allí sí haya una capa generosa de acolchado que haga la función de contener humedad y aislar de los rayos solares. Y eso es una inversión, eso es una decisión que solamente podemos tomar realmente si sabemos con mucha precisión dónde cae la sombra y dónde queda el sol. Y bien, en general, para cualquier cuestión relacionada con sombra, vamos a necesitar ese estudio de sombras mínimas. Por ejemplo, pues para crear un paseo sombreado en un campo grande, extenso, de estos que ha sido un triste monocultivo, de estos que tenemos que regenerar sí o sí con agroforestería, sí o sí con mayor presencia, mayor cantidad de árboles, pues allí, si tienes tanta suerte de tener acceso a un espacio de este tipo, pues podría ser muy interesante tener un paseo sombreado. Y para eso tendrías que saber, aparte del marco de plantación entre árboles, que tiene una cierta flexibilidad, tendrías que saber, y del tamaño de la copa, tendrías que saber cómo caen esas sombras en verano. Entonces, veis que son un montón de cosas. Otra podría ser bajar la temperatura cerca de la casa. Ya he dicho algo parecido. Y bien, llegamos a lo práctico. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo más importante es que sea preciso, todo lo preciso posible, y eso requiere que idealmente sean los planos que puedas conseguir en internet de tu casa, o los planos que hayas adquirido al comprarlos, y en su defecto, pues un dibujo de bastante calidad, aunque sea simbólico, aunque sea representativo, ¿vale? Pero que represente hasta dónde llegan esas sombras, y como ya he dicho, en caso de que eso no sea posible o consuma demasiado tiempo, una buena piedra, una mancha con un poquitín de pintura, y que quede registrada dónde quedan las sombras y dónde empieza el sol.
Bueno, lo dicho, espero que esto sirva como estímulo a registrar esta observación del ciclo de la luz solar, importantísimo. En invierno es importantísimo también, más bien para lo inverso, para lo opuesto complementario, para evitar un exceso de sombras para plantas que necesitan hacer fotosíntesis. Pero ahora en mi hemisferio estamos en verano y pongo el foco en la cuestión de las sombras necesarias. Nada, lo dicho, seguimos. Permacultura para el gran giro por muchos grandes giros. Salud.